todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática. Bien, como han visto en el título del vídeo, le he llamado "Cómo probar versiones antiguas de Windows Online". Vamos a hacer un repaso desde la primera versión de Windows, la 1.0, hasta, digamos, la época moderna que podríamos considerar el Windows XP. Ya los siguientes, pues la gran mayoría los habrán visto. Entonces es una buena manera de entrar a esas páginas y ver cómo eran esos sistemas operativos, qué características tenían, y te permite incluso interactuar con ellos. En mi caso, el primero que yo tuve fue el Windows 3.11 para trabajo en grupo, entonces hubo alguno que en principio no había usado y luego pueden ir pasando por una serie de ellos hasta llegar a, como les he dicho, a las versiones más nuevas y ver cómo ha evolucionado, y todo ello se puede hacer online, o sea que no tendrían que instalar nada. Les voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para que puedan acceder a las páginas sin ningún tipo de problema. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, para hacer esto, pues hay diferentes páginas que yo les voy a dejar en la descripción del vídeo, como siempre, para que puedan pinchar y acceder a las mismas páginas que yo para ver estos emuladores online. Bien, yo voy a entrar en este primero. Bueno, aquí ya lo tengo cargado, pero lo voy a actualizar. Aquí lo que está cargando es el Windows 1.0, el primero que salió y que después realmente fue, bueno, lo voy a poner en full screen como si estuviéramos en él, y básicamente lo que tenía es que podías acceder a, bueno, aquí evidentemente a mí me da acceso a como un ordenador normal, pero en este lo normal es que igual no hubiera ni disco duro. Entonces aquí tenía una serie de aplicaciones que eran .exe y que las podía abrir, pues por ejemplo como el reloj, ahí me va a salir. Si en Windows ya ven, muy básico, podría luego cerrar y hacer alguna serie de cosas y volver al sitio. Como ven, ahí he cerrado, ahí estoy como desde un disquete, podría volver a entrar. Aquí tengo la calculadora y se hacen una idea de lo que era la versión 1.0. Bien, después de la 1.0 salió la 1.01, porque realmente la 1.0 nunca se llegó a lanzar porque dio errores, y entonces esta ya sí ya estuvo en el mercado. Ya nos dicen aquí que incluso qué ordenador se usaba. IBM PC XT con 256K de RAM, o sea, no era ni siquiera hablábamos en megas, y necesitábamos 10 megas de disco duro. Bueno, si esto le voy a dar a actualizar a la página para que veamos cómo empezaría, que realmente empieza como el otro, y le voy a cerrar aquí full screen. Pues en principio lo mismo, yo podría abrir alguna de las aplicaciones que tenía. Esto por ejemplo era lo que era el blog de notas. Aquí está haciendo como una cosa que se llamaba pantalla CGA. Las pantallas CGA tenían 4 colores, ni siquiera eran las VGA, que ya tenían bastantes más colores dependiendo de... Entonces yo podía bueno, pues hacer un poco como ya algo parecido, como ven ahí abierto otra ventana. El Paint ya existía, un Paint básico, pero existía. O sea, es curioso que hay programas que hoy en día ya siguen y empezaron entonces. Vamos a ver si nos carga el Paint. No sé si me lo va a cargar. Así, ahí lo tendríamos y podríamos, como ven, en una cosa muy básica, pues usarlo. Eran sistemas operativos que funcionaban con el sistema MS2, entonces bueno, a ver, la gente no los tenía. Bien, cerramos este, y este es el Windows 3.0. Este ya se empieza a asemejar bastante a lo que nosotros tenemos hoy realmente. Le voy a dar otra vez al F5 para actualizar y de esa manera vemos cómo lo carga. Windows versión 3.11, lo voy a poner en full screen y... Claro, evidentemente esto no cargaba tan rápido. Por ejemplo, hay cosas que ya existían, como vamos a ver ahí. Tenemos el panel de control, que lo vemos ahí. Ya se parece bastante a lo de hoy en día. Uy, me he salido. A ver que vuelva a entrar. Tenemos, por ejemplo, pues fuentes, puertos, ratón. Seguía conviviendo con el propio impresoras, con el propio... MS2 también, entonces le pueden pinchar, como ven aquí podríamos volver luego al escritorio, ajustar opciones del escritorio, etcétera.
Bien, el primero que yo tuve, el Windows 3.1. Lo voy a actualizar también para que se vea cómo se carga. Vamos a poner aquí pantalla completa. Y este fue, ya como les digo, el primer Windows que yo tuve. Windows 3.1, o bueno, el mío era Windows 3.11 para trabajo en grupo. Y aquí ya también se parecía mucho al que acabamos de ver. Y podríamos hacer, por lo que les he dicho antes, teníamos panel de control. Las ventanas, si no recuerdo mal, pues desde aquí se minimizaban abajo, dándole esa flechita. Desde aquí las podíamos cerrar. Y teníamos ya algunas cosas como por ejemplo aquí en Games el famoso solitario y el famoso buscaminas. Ahí estaba. Y estos ya eran sistemas que todavía funcionaban con el MS2, pero ya funcionaban un poco mejor. Aquí si le hacíamos exit Windows, pues de ahí cerrábamos el Windows y como ven nos quedábamos en el propio MS2 como tal. Bien, el siguiente sería el Windows 95. Le voy a dar aquí a aceptar. Este yo le tuve ya en versión CD. Vamos a poner aquí en full screen. Pero se podía conseguir también en disquetes. Entonces el problema era que eran 13 o 14 disquetes para instalarlo. Bien, bueno, aquí le vamos a dar a OK a todo. Y como ven, pues este ya era el Windows 95. Ya tenía cosas nuevas, tenía algunas de las cosas que todavía hoy en día estamos usando, como el panel de control y similares. Ahí le tenemos. Y aquí lo único, pues bueno, aquí está muy básico, con pocos colores, el sistema. Y algunas de las cosas que, bueno, pues en principio pues no están puestas, pero vamos, tampoco vamos a poner ahora nada más. Teníamos acceso a los discos duros, bueno, ya a las ventanas como las que tenemos ahora a la hora de cerrar. Tenemos aquí My Computer, donde teníamos acceso pues a C, en este caso al disquete, la unidad de disquetes, y en mi caso tenía acceso también al CD-ROM. Bien, luego tenemos, a ver que me salga, tenemos aquí el Windows 98, le voy a dar a actualizar también para que me lo vuelva a cargar. Y aquí tendríamos para poner en full screen aquí. Entonces el Windows 98 se parecía mucho al 95, le hicieron algunas mejoras, aparecía Internet Explorer, ya Internet empezó a funcionar pues en más sitios del mundo mejor, el programa Outlook Express para el correo y luego pues cosas como pues lo mismo que les he dicho antes, el panel de control, lo que llamábamos My Computer o lo que se llama hoy mi equipo o mi PC o similares. Ahí nos va a salir el panel de control, que en principio pues podíamos usarlos muy similares a los de ahora. Todavía estos sistemas podían funcionar teniendo MS2 también, que había programas que se basaban mucho en MS2 y podíamos todavía hacerlos funcionar muy similar al otro. Entonces pues en principio estaría bien. Luego tenemos aquí, bueno, este sería el Windows 2000. El Windows 2000 profesional, este era, hubo una época en que se acaban también, antes de esto había salido una cosa que era Windows NT, era para tema de redes, etcétera. Entonces este era para ese tipo de cosas, servidores, etcétera, muy parecido al Windows 98. Y luego tenemos aquí el Windows Millennium, que se parece mucho, que es prácticamente igual, que yo también lo tuve. Este ya tuvo cuando ya empezó a tener poco éxito, porque se parecía mucho al 98 y la gente como que no cambió a él. Aunque ya tenía cosas bastante interesantes, incluso que ya era capaz de buscar tema de drivers y cosas así. Y nos permitía, pues bueno, en principio ya instalar alguna cosita más, que como por ejemplo las opciones de instalar programas automáticamente, autoinstalaciones, pantallas, bueno, ya este tipo de panel de control que se podía ajustar como uno quisiera, etcétera, etcétera. Bien, y de ahí ya pasamos al Windows XP, que es posible que la mayoría lo hayan visto, que es este, y es de los que más ha sido usado a nivel de mundial. Entonces, pues bueno, muy parecido a los de hoy, panel de control, programas, etcétera.
y de esa manera pues van a poder sin más ir viendo todos los que estos emuladores para saber cómo eran los Windows pues antes de Windows 10 o similares. Después de este salió el Windows Vista, que no tuvo mucho éxito. El problema que tuvo fue que no había muchas aplicaciones que no funcionaban bien porque digamos, las casas de programas no habían actualizado sus programas y entonces la gente le empezó a coger manía. El Windows 7, que se usó muchísimo, incluso todavía se usa hoy, y luego salió el Windows 8, a mí me gustaba bastante, pero pasó un poco pues como con el Vista, la gente no se quiso actualizar, y ahora con el Windows 10, pues bueno, parece que ya casi todo el mundo por narices ha tenido que actualizarse porque ya el Windows 7 no tiene soporte. Y normalmente si tienes Windows 8, pues lo lógico es tener Windows 10, porque no hay, todavía se puede actualizar. Tengo yo un vídeo de cómo actualizarlo a día de hoy sin tener que abonar nada con la misma licencia totalmente legal. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.